Buenas tardes. Estaba muy entusiasmados acá con escuchar de economía. Ya se le va a ir las ganas, no se preocupen. Eh, Solamente un- a mí siempre me gusta hacer estos análisis de economía porque uno dice, bueno, uno quiere saber qué va a pasar. Y la verdad es que nadie sabe qué va a pasar. ¿No? Si tuviéramos la bola de cristal, la verdad que en este momento estaría en el Caribe, no trabajando de esto. Y sí, y ni siquiera ni sé si estuviera despierto ahora. Pero no tenemos la bola de cristal. Entonces, ¿cómo sabemos qué va a pasar? ¿O cómo pensamos? Lo que hacemos es hacer análisis, decir, bueno, mira, dado cómo vienen las cosas, creemos que las cosas van a ir para ese lado. Y siempre cuando estudiamos economía, cuando estudiamos cualquier tipo de análisis, lo que suele hacerse es lo que se llama un análisis top-down. O sea, vamos de lo más grande a lo más chiquito. Y por eso siempre me gusta empezar por la cuestión internacional. Porque uno dice, bueno, pero bueno, estamos en Argentina, Argentina siempre es nuestro propio mundo. Sí, no se crean que es tanto. Argentina es el 0,3% del PBI mundial, ¿no? Eh, para que se una idea, por día los mercados financieros solamente en bonos y acciones operan algo así como 3 veces el PBI de Argentina, de un año. El PBI es todo lo que se produce en el país. O sea, todo lo que se produce en el país en un año es un tercio de lo que se opera en valores por día. Entonces, claro, obviamente cuando los mercados se mueven, nosotros nos movemos como si fuéramos una hojita en el río, ¿no? Estamos a la deriva en ese caso. Entonces, siempre hay que entender hacia dónde va el escenario internacional. Entonces, escenario internacional. A nosotros, los argentinos, o a Argentina, le gusta que pasen tres cosas, en general. O nos viene bien que pasen tres cosas. Que las tasas de interés sean bajas, o sea, que Estados Unidos pague tasas de interés muy bajas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué nos interesa eso? Bueno, muy sencillo. Si las tasas de Estados Unidos son muy bajas, los inversores globales empiezan a mirar con más cariño el tomar riesgo, ¿no? Y ir a buscar inversiones en países más alejados como el nuestro, ¿no? Yo tenía un amigo que trabajaba, no, sigue trabajando en un banco de afuera, un Wall Street, y me decía, mira, vos tenés que entender que la mayor parte de los capitales que están invertidos acá en Wall Street, la mayor parte, el 90%, son capitales de bajo riesgo, es básicamente los ahorros de los americanos, de los farmers, de los arquitectos, de los médicos, que lo quieren para cuando se jubilen o para cuando el chico vaya a la universidad o para lo que fuera. Y en general buscan un rendimiento entre el 5 y el 7% anual. ¿Tá? Ahora, cuando la tasa de interés de Estados Unidos está en 5%, y conseguir ese rendimiento es relativamente fácil. Hasta hace 2 o 3 días, los money market en Estados Unidos, o sea, la inversión en un fondo común de inversión de plazo fijo, pongámosle, rendía 4,80% anual en Estados Unidos. Money market, menos riesgoso que hay, estaba rendiendo casi 5%. Entonces, conseguir un 7% de rendimiento anual en esas condiciones es relativamente fácil. Agarro un pedacito de mi fondo y lo invierto en riesgo y ya tengo el 7%. Bueno, cuando pasa eso, y nadie está interesado en Argentina que rinde 16% y es puro riesgo, y cada vez que invertís en Argentina, como que te dan un papelito como el costadito del cigarrillo, ¿no? Invertir acá es perjudicial para la salud. Entonces, nadie mira a Argentina. Y ahí es cuando te dicen, bueno, sí, pero el gobierno, la verdad es que no me gustó cómo habló el otro día y qué sé yo. ¿Por qué? Porque cuando ya estás con 4 o 5% de rendimiento y a los otros le encontrás todos los detalles. Ahora, en la época de Macri, cuando la tasa de interés estaba en 1%, claro, éramos todos ruidos de ojos celestes acá en Argentina. Si para conseguir el 7% tengo que conseguir un rendimiento muy grande. ¿Y quién te daba esos rendimientos grandes? ¿Sí? Países de mucho riesgo como Argentina. Entonces, ahí aparecieron los fondos, las inversiones, etcétera. Entonces, primero nos gusta la tasa de interés baja. La alta pasa que nos miran como diciendo, bueno, vamos a ver, tendría que ir a ver qué pasa allá y nada más. Lo otro que nos gusta es que los precios de los commodities estén altos. O sea, caro, que el precio de la soja sea cara, que el precio del trigo sea caro, que el precio del maíz sea caro, de la carne, de la leche, del gas. Porque básicamente Argentina es un exportador de todos esos productos y cuanto más altos son esos precios, más altos son los precios, lo que llamamos los economistas los términos de intercambio, o sea, es más valorable nuestro producto de exportación que lo que compramos, y mejor no. Y lo tercero que nos gusta, que nos viene bien, es que el mundo crezca. Que el mundo esté creciendo, entonces
hay más demanda de bienes, etcétera. Bueno, ¿cómo estamos hoy? La tasa de interés hasta hace 2 días era la más alta que habíamos visto en los últimos años. Los precios de la soja estaban planchados por abajo y el mundo estaba creciendo pero con señales de recesión. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que va? Eso es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasó? Esto fue hoy viernes, ayer. La Fed bajó la tasa de interés 50 puntos básicos. La Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. 50 puntos básicos, que es un montonazo. No solamente la bajó y dijo, sino que además voy a seguir bajándola. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo funciona? ¿Por qué suben y bajan las tasas de interés? Cuando la tasa de interés es muy alta, lo que suele pasar es que la economía se empieza a enfriar, se empieza en países como Estados Unidos, ¿no? En realidad, en casi todos los países del mundo, menos en Argentina. Cuando la tasa de interés es muy alta, como los principales deudores del sistema son los consumidores o los inversores, bueno, si la tasa de interés es muy alta, la gente deja de consumir y de invertir o reduce su consumo y su inversión y eso frena la economía, pero también frena la inflación. Entonces los países suben la tasa de interés cuando la inflación es alta y la economía está recalentada, está creciendo mucho y hay mucha inflación. Lo que estaba pasando es que la inflación había subido mucho después de la pandemia, por eso subieron las tasas de interés. Y ahora empezamos a ver que la inflación empezaba a bajar, pero ya empezaba a subir el desempleo en Estados Unidos y empezaba a reducirse mucho la creación de puestos de trabajo. Y empezó a aumentar mucho la probabilidad de una recesión en Estados Unidos. Y es por eso que, de hecho, los números que habíamos visto eran casi 70% probabilidad de recesión. Hay algunos cálculos ahí que hacemos los economistas de que hubiera recesión en Estados Unidos. Ya los países de Europa habían bajado la tasa de interés y el Bank of England también había bajado la tasa de interés. Con lo cual se estaba esperando esta baja de la tasa de interés, pero finalmente pasó y eso es un muy buen noticia para Argentina. Se espera todavía que siga bajando, por lo menos otros 50 puntos básicos de acá a fin de año y 125 puntos básicos más al año que viene. O sea, en porcentaje son 50 puntos básicos son medio punto del PBI, medio punto de tasa, perdón. O sea que 100 puntos básicos es bajar 1% más la tasa y 125 es otro más. Con lo cual ya para fin del año que viene estaríamos hablando de una tasa, hoy está en 5,25, que está alrededor del 3%. Y ya es una tasa mucho más aceptable. Y otra vez, acuérdense que hay que llegar al 7 para... Y ahí es cuando empieza a ser más atractivo mirar, che, Argentina, ¿cuánto rinde? Y rinde, ahora rinde como 20, pero por ahí si Argentina hace las cosas bien, puede bajar la tasa y empieza a ser más atractivo prestarle a la Argentina y invertir. Después veremos, Argentina tiene que ser lo propio porque tenemos que salir del cepo y toda esa historia, ¿no? Los precios de los commodities. Los precios de los commodities estuvieron bajando, por lo menos los que nos interesan a nosotros, los agrícolas. En general estuvieron bastante calmos este año, pero los agrícolas estuvieron bajando. Y la verdad es que en ese punto las expectativas no son muy buenas. No son muy buenas. ¿Por qué? Porque sobre todo pasan dos cosas. Nosotros exportamos productos agrícolas, 3 productos básicamente, trigo, maíz y soja. La soja es el más importante y va a ser más importante el año que viene para nuestra producción. Va a ser más importante porque estamos con esta enfermedad del maíz, la chicharrita, que hace que los productores digamos, mejor prefiero invertir en soja. Pero el problema es que no solamente nosotros estamos invirtiendo mucho en soja, también Estados Unidos. Estados Unidos produce la mitad de toda la soja del mundo. Entonces, hay una especie de exceso de soja. Así que no vamos a tener buenos precios de la soja. En ese sentido, además, el clima parece que no es el mejor en lo que se viene. Ahora ya para octubre se está esperando ya por lo menos en zona centro, una mini niña, pero vamos a tener octubre mal, noviembre mal, seguramente diciembre mal, etc. Así que no, ahí, por lo menos la tasa está bien. Y el crecimiento mundial es una incógnita. ¿Por qué? Porque así como viene la mano, es cierto que el mundo va más hacia una recesión que hacia un crecimiento fuerte. Ahora, si Estados Unidos baja muy fuerte la tasa de interés, por ahí se evita esa recesión y aparece lo que para nosotros sería el mejor escenario, que es lo que llamamos un aterrizaje suave. O sea, que la economía no entre en recesión, se desacelere y después vuelve a arrancar. Si pasa eso, va a pasar en el 2025. Entonces, escenario global es mejor de lo que teníamos, porque hasta ahora lo que vimos fue que caía la soja, sube tasas altas y crecimiento global en caída. Ahora, pues las tasas van a ser más bajas, por ahí hay más atractivo para invertir. Y si todo sale bien, entramos en un aterrizaje suave
Y eso nos podría mostrar un escenario para la segunda parte del 2025 relativamente mejor que el actual, ¿no? Pero ya, si logramos un aterrizaje suave con menores tasas, ya es mejor de lo que tenemos hoy. ¿Está? Un poco mejor. No, tampoco es un. Olvídense de la época de los vientos de cola, esa ya no. Esto es un poco mejor. Acá los números. Esto es una tasa de interés. Fíjense, en lo que está en violeta es todas las proyecciones. Todos se esperan, bajan todas las tasas de interés. Banco de Inglaterra, Banco de Estados Unidos, la Fed y el Banco Central Europeo. Todas esperan que baje. Esta es la buena noticia, porque Argentina a partir del 2025 y 2026 necesita colocar deuda en los mercados internacionales. Entonces, que las tasas de interés estén bajas implica que va a haber más interés por los bonos argentinos, porque ya no va a ser tan interesante invertir en Estados Unidos. Igualmente, esto no es tan bueno como lo que tenía Macri al final o al principio del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O ya a mitad, después de la pandemia. Estos son los commodities. Fíjense, 2024, a ver si tengo, ahí está, no sé si se ve el puntito ahí o no se ve. Fíjense que de 2024 para adelante estuvo bastante calmo en general el mercado de commodities, ya no están las caídas, pero lo que es las hojas estuvo, lo que es los verdes, que son los agropecuarios, estuvieron más bien bajando en los últimos meses. Y la razón es esta es la producción de soja, trigo y maíz de Argentina, Brasil y del mundo. O sea, y si quieren sacar a Estados Unidos, hagan la diferencia, por lo menos en soja. Fíjense lo que pasa, la anteúltima columna, que dice stocks finales, esos son los inventarios finales de soja. ¿Cuánta soja queda a fin de año? ¿Tá? Cuando ese número es muy grande, crece mucho, es que hay demasiada soja, sobra demasiada soja. Fíjense que el 2022-23, la cosecha 2022-23, sobraron 101 millones de toneladas, son millones de toneladas. 112 en el 2023-2024 y 134 van a crecer un 20% de los stocks finales de soja. Eso es peores precios, ya se los digo desde ahora. Significa que sobra soja. Y sobra 20% más de soja de lo que sobró el año pasado. En trigo y maíz no es tanto. A maíz aumenta 1%, que es más o menos la población, no está tan mal. Pero vemos que en la soja lo más probable es que sobre soja. Estaba hablando con un conocido mío que es un farmer americano. En realidad no es farmer, él se dedica, tiene campos, pero se dedica a vender productos químicos para el campo en Estados Unidos. Rick Brandt es. Y no sé de qué estábamos hablando, y le digo, bueno, el Corn Belt. El Corn Belt es la zona productora de maíz en Estados Unidos, la más rica de Estados Unidos, lo que sea la pampa de acá, la zona pampeana. Y él me dice, no. No es más el Corn Belt, es el Soybean Belt. Ya producimos todo soja ahora ahí. Y es esto. Fíjense, si ustedes sacan, miren que Argentina produce 51 millones de toneladas, acá en la primera columna, 51 millones de toneladas de soja. Brasil produce 170 millones de toneladas de soja. Nosotros deberíamos haber seguido el ritmo de Brasil, pero bueno, se nos ocurrió hace 20 años poner retenciones y ahí estamos, ¿no? Quedamos parados en 50 millones de toneladas. El mundo produce 429, los 200 que faltan son de Estados Unidos, o sea que Brasil y Argentina tienen la misma cosecha que Estados Unidos en su totalidad. Y lo que está aumentando mucho es Estados Unidos. Porque Estados Unidos pasó de aumentar prácticamente, de producir, son 30 millones más de toneladas, porque Argentina aumenta 2 millones de toneladas, Brasil aumenta 15 y la producción total está aumentando 30, así que Estados Unidos tiene que estar aumentando que otros 15, 20 millones de toneladas con Brasil. Nada, esto es malos precios, mala noticia para la soja. Lo bueno es la parte de tasa de interés. Por eso es que fue tanta noticia esto de que bajó la tasa de la Fed. Para Argentina eso es muy bueno. Sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que tiene que hacer Argentina ahora. ¿Cuál es la fase, en qué fase del programa económico estamos? El programa económico del gobierno tenía así más o menos, porque tampoco lo aclararon mucho, pero uno lo fue armando de lo que fue diciendo el ministro de Economía. Tenía 3 fases. Lo dijo, por lo menos las 2 primeras las mencionó, las 3 las mencionó el ministro de Economía. Primera parte, el ajuste fiscal. Había que hacer un ajuste fiscal importante, ¿no? Porque estábamos quebrados, básicamente el Estado está quebrado. Pero no solamente el Estado estaba quebrado, el Banco Central, que es parte del Estado pero no es el Tesoro, estaba más quebrado todavía. Entonces, básicamente, el Estado tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PBI y el Banco Central tenía un déficit fiscal a fin del año pasado de 10 puntos del PBI. Más o menos, estoy redondeando.
eran 9 y 6, pongámosle, pero más o menos. Ahora, acá hay un problema para el gobierno. El gobierno dice, y los dos déficits fiscales, ¿con qué se creen que se financiaban? ¿Con qué se pagaba la diferencia, la plata que no estaba? Con emisión, con monedita, con maquinita y con papelitos, exactamente. Entonces el gobierno dice, yo tengo que parar la inflación, entonces tengo que parar la emisión monetaria. Para eso tengo que parar el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal. Que el cuasi fiscal es el del Banco Central. Ahora, el problema es que el gasto, el déficit fiscal, entendemos todos de qué se trata. El Estado recaudaba 100, gastaba 110, faltaban 10. El déficit del Banco Central era producto de la deuda del Banco Central. El Banco Central con el tiempo, porque a lo largo de los 20 años estuvimos tratando de esterilizar la emisión monetaria, empezó a colocar deuda y en parte también le prestaba plata al banco, a la nación tomaba esa plata para financiar el déficit, esa plata ¿dónde la sacaba el Banco Central? La emitía y después para tratar de que no haya tanta inflación emitía un bono y ese bono pagaba intereses, tantos intereses. Ahora, ¿qué ingresos tiene el Banco Central? ¿Ustedes saben de qué vive el Banco Central? ¿Qué ingresos tiene? No, el Banco Central no tiene el plazo fijo. Bueno, en realidad no está tan mal. En teoría debe vivir los plazos fijos de las reservas, porque si tiene reservas, las reservas las puede colocar y tener intereses, pero reservas no hay, así que no tampoco había donde sacar plata. O sea que el Banco Central tenía un montón de gastos sin ingresos. Resultado, ¿con qué lo financiaba? Con más papelitos, exactamente. Exactamente. Así que ahí había dos soluciones. Ahora, la parte fiscal más o menos entendemos cómo se soluciona, la famosa ajuste fiscal, hay que recortar gastos. Ahora, ¿cómo resuelve la parte del Banco Central? Si el problema son los intereses de la deuda del Banco Central. Bueno, hay dos caminos. Vamos a poner tres caminos. Uno es primero bajar la tasa de interés. ¿Se acuerdan que yo le dije? En todos los países, menos en Argentina, subo la tasa de interés y freno la inflación. ¿Por qué en Argentina no? Bueno, ¿y por qué en los otros países sí? Porque en los otros países les dije, sube la tasa de interés, entonces como la mayor parte de la deuda la tienen los consumidores y los inversores, cuando subo la tasa de interés dejan de consumir y de invertir. Y entonces se frena la inflación. Ahora en Argentina, la mayor parte de la deuda del sistema financiero, ¿quién la tenía? El Banco Central. Entonces cuando yo subía la tasa de interés, había que pagar más intereses, había que emitir más plata. Entonces generábamos más inflación. Por eso era al revés el proceso. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace primero? Bajar la tasa de interés. Empieza a bajar la tasa de interés hasta que se le empezó a escapar el dólar y dijo, bueno, paremos acá. Hasta acá llegamos. Más de eso no pudo hacer. Y ahí tenía dos alternativas, porque ahora dice, bueno, yo bajé los intereses bajando la tasa de interés. La otra alternativa es, ahora tengo que bajar la deuda. Y acá hay dos opciones. O hacemos una opción que es licuarla toda, pegarnos una devaluación fenomenal y, bueno, la deuda en pesos quedará igual, pero en dólares se desploma. Digamos, la salida violenta del proceso ese, pero eso había que haberlo hecho a principio de año. Y creo que el gobierno se encontró con un riesgo ahí muy grande de que si hacía eso y con inflaciones que ya venían en el orden del 20% mensual, nos encontremos ya de cara a la hiper, porque si encima se tuvo que pegar una devaluta enorme para licuar toda esa deuda, y por ahí la hiper que veníamos pronosticando la generamos nosotros. Entonces dijo, ese camino no puedo seguir. Entonces, si no puedo seguir el camino de licuar toda la deuda, ¿cuál es la otra alternativa? Y la otra alternativa es que el Tesoro se haga cargo. Ahora, el Tesoro, para hacerse cargo de esa deuda, tiene que haberse hecho el ajuste fiscal primero. Por eso es que las fases tenían una secuencia. Primero arreglo el Tesoro y después el Tesoro se tiene que hacer cargo de la deuda del Banco Central y ahí recién pudo hacer el programa este. Este fue el famoso fase 2, esa famosa anuncio del gobierno que le hizo que estimuló a todo el mundo a pensar otra cosa y después dijo otra. Y ahí, eso fue ese anuncio. Estaba bien el anuncio, pero un poquito que levantaron, entusiasmaron demasiado al mercado, ¿no? Pero conceptualmente está bien. Y la tercera fase, y lo dijo el ministro en ese mismo día, la tercera fase es salir del cepo. Es lo que les queda. De este programa económico, que yo llamo programa económico 2024, porque para mí, esto no lo sé por si cierta, pero para mí, por lo menos cuando habíamos hablado con la gente del gobierno al principio, cuando asumieron, yo creo que esta parte de salir del cepo lo tenían pensado para mitad de año. Pero pasaron cosas, ¿no? La ley bases se atrasó, el mundo empezó a tener un proceso
que nos asustó bastante entre mayo y ahora, septiembre, que fue el flight to quality. Las tasas de interés altas en Estados Unidos hicieron que los fondos de inversión decidieran irse a Estados Unidos directamente. Encima, en el medio hubo algún movimiento en Japón que se asustaron más a los mercados y los mercados más rápido se movieron hacia Estados Unidos. Y eso tampoco ayudó nada. Entonces, el gobierno se vio, para mí, demorado en esta última fase que salir del cepo, ¿no? Pero hoy, habiendo solucionado la primera parte y la segunda parte, deberíamos estar en esta fase. Nunca lo dijo el ministro, no lo dijo el presidente, no lo dijo nadie. Eso es lo que yo creo. Pónganos, ¿está? ¿Qué es salir del cepo cambiario? Por eso tanta discusión de salir del cepo cambiario. Y acá el gran problema es que, bueno, ¿qué condiciones tenés que tener para salir del cepo cambiario? ¿Cuál es el mejor momento? Salir del cepo cambiario es siempre, en todo lugar, un saltito al vacío. Y lo que no sabemos es si saltamos y caemos acá, y es un 20 centímetros, saltamos y en realidad son 5, o saltamos y esto mide 3 metros, ¿no? Y ahí es donde están todos los economistas haciendo cálculos y cada uno con su opción de qué sé yo. Entonces, algunos Cavallo diciendo no, por ahí tienen que salir después de las elecciones, esperar a bancar esto hasta después de las elecciones. Arriazo dice no, todavía no es el momento. Algunos dicen no, el momento va a ser en marzo cuando venga la cosecha. Así, cada uno haciendo su estimación. Acá vamos a poner a 4 economistas y vamos a tener 6 o 7 opiniones diferentes de cuándo se sale el cepo. O sea que no. Entonces, lo que sí podemos decir es qué condiciones uno ve que debería tener el gobierno para salir del cepo. Y ahí son 3, para mí, condiciones que el gobierno debería estar mirando. La brecha cambiaria, que tanta diferencia hay entre el tipo de cambio oficial y el libre. Cuanto más chiquita, mejor. La cantidad de reservas, cuanto más altas, mejor, porque si tengo muchas reservas y salgo del cepo y se me mueve el tipo de cambio, pasa algún susto, con las reservas yo puedo contener eso. Y lo otro, obviamente, tener una inflación lo más baja posible, porque si salgo del cepo, hay un salto tipo de cambio y tengo reservas para controlarlo, seguramente algún movimiento en los precios va a haber, pero cuanto menos sea la inflación, menos fuerte va a ser ese movimiento en los precios, ¿no? Y después la cuarta, que yo le puse cuarta fase o cuarta parte, que es lo de la ley hojarasca de Sturzenegger, que es todo el proceso de regulación que está haciendo el gobierno para tratar de bajar costos. Y que ahí hay cosas que son importantes y cosas que son menos importantes. Pero vamos a ver de todo eso que sale. Igual todo eso tiene que madurar hasta que empiece a funcionar, ¿no? Entonces, rápidamente. 2024, ¿qué es, en mi opinión, lo que va a pasar de acá a fin de año? Vamos a tener que atravesar todo el proceso de salir del cepo. Yo creo, y esto ya son opiniones, que de acá a fin de año, a ver, yo no puedo decir cuándo el gobierno va a salir del cepo porque no estoy en la cabeza ni del presidente ni del ministro. Lo que sí digo es, ojo que hay momentos donde va a haber oportunidades para salir del cepo. Uno es a fin de año. A fin de año hay un momento, una oportunidad para salir del cepo por varias razones. Se va a haber terminado el blanqueo, con lo cual se va a haber acumulado algunas reservas. Yo le dije 3 cosas que necesito tener: altas reservas, baja brecha y baja inflación. A fin de año voy a tener más reservas que ahora, posiblemente por el blanqueo de capitales. La brecha cambiaria podría bajar un poco porque a fin de año, los diciembre siempre hay un aumento muy grande de la demanda de pesos. ¿Por qué? Porque están las empresas que pagan los aguinaldos, hay que pagar los impuestos, hay que vacaciones, etcétera. Todos los diciembre tiene un salto muy grande la demanda de pesos. Y en tercer lugar, también en diciembre se cae el impuesto país. Por lo tanto, hay un efecto hacia abajo en los precios. Diciembre o enero, tampoco soy tan preciso. Pero por ahí, esa es una oportunidad. La otra oportunidad es en marzo, que es, bueno, cuando empiezan a entrar los dólares de la cosecha gruesa. Perdón, en diciembre también entran los dólares de la cosecha fina. Y en marzo cuando entran los dólares de la cosecha gruesa. Ya a partir de ahí, para mí empieza a haber otras oportunidades, pero son todos trade-off. O sea, tengo que ceder algo para tener otra cosa, ¿no? Por eso yo creo que a fin de año hay una gran chance, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que una gran chance de salir de cepo a fin de año. Sin saber exactamente nada. Entonces, de acá a diciembre o a enero, pongámosle, va a haber todo un proceso para salir del cepo. Adicionalmente, posiblemente la inflación siga bajando un poquito y la economía ya se empieza a recuperar con algo más de fuerza. Y después queda el 2025, que si se sale del cepo este año o a principio del año que viene,
El 2025 se van a tratar otros temas. Entre esos es consolidar el equilibrio fiscal, que hasta ahora todavía está bastante holgado, pero hasta ahora tiene algunas cosas que están hechas. Hay que ver cómo se resuelven. Ejemplo, obra pública, que vamos a hacer con la obra, en algún momento hay que tener obra pública, etcétera. Y además, perdón, volver a los mercados financieros y ordenar un poco todos los vencimientos de deuda que quedan. Pero digamos, ya son tareas más importantes. Entonces, fíjense, esto paso rápido de los números. Equilibrio fiscal, 2023, 2024, hay un ajuste de casi 4,3 puntos del PBI en total. Fíjense que la línea roja es el 2023, esto es acumulado, ¿dónde terminó el déficit fiscal 2023 y dónde creemos que va a terminar este año? Un ajuste fiscal importante para este año. ¿Dónde se ajustó acá? Bueno, aquí mucho en gasto. Todos los gastos terminaron bajando, obviamente. Hablando una vez, esto es increíble, hablé con un economista del kirchnerismo y entonces digo, ¿qué pensaba? Me dice, no, la verdad es un ajuste fiscal importante y dijo, creo que había que hacerlo. Y me dijo otra cosa más, los ajustes fiscales se hacen como se pueden. No hay mucho para hacerse el sommelier el ajuste fiscal, porque es pelearte con todo el mundo y te peleas con el que te puedes. Entonces, fíjense, el gasto que más cayó es el de obra pública, la inversión. Después vemos subsidios económicos, que es el otro, y después jubilaciones y gastos sociales, que son los dos que bajaron fuerte. La única particularidad ahí para ver es que fíjense que, que jubilaciones y gastos sociales ya vienen bajando desde enero del 2023, hace 2 años que viene ese ajuste. Y salarios que está ajustándose hoy más rápido, pero bueno, empezó en enero de este año, ¿no? O sea, se ajustó todo lo que se pudo. Y el otro tema importante que le está jugando en contra al gobierno es que la recaudación, acá está en rojo o en azul, depende, también cayó de más, por así decirlo. El equilibrio fiscal se está logrando a pesar de que la recaudación se está cayendo, fíjese, alrededor de un 10%. Mucho más lo que está cayendo la actividad económica. Eso por 2 razones. Una razón es, ¿se acuerdan del plan soja, el dólar soja de Massa? Entonces, Massa se chupó parte de la recaudación del año 2024 a diciembre. Entonces, ahora este año tuviste menos recaudación de soja. Y el otro punto es que efectivamente, en general en Argentina, cuando la actividad económica, la recaudación cae más fuerte que la actividad económica, porque en algún momento la gente que está peor, o que le está yendo peor, y deja de pagar impuestos, se lo pospone a ver cómo hace, ¿no? Entonces, esto que hoy es malo puede ser bueno para el año que viene cuando rebote la actividad económica rebota. Entonces, el año que viene hay que consolidar la cuestión fiscal. Y creemos que el gobierno va a mantener el equilibrio fiscal. Y acá vienen algunos cálculos que hacemos. Decimos, bueno, el gobierno va a tener un punto más de recaudación que este año, un punto del Cuando la reactividad económica se rebota, el gobierno tiende a tener más recaudación. Y después posiblemente va a seguir ajustando tarifas y bajando subsidios económicos. Hoy los subsidios económicos pesan 2,5 puntos del PBI. O sea que aún bajándolos a la mitad, se ahorra un punto más del PBI. Y después tiene un aumento, pierde una recaudación importante que será el impuesto país, que se cae en diciembre y que pesa 1,5 puntos del PBI. Con lo cual ahí más o menos uno haciendo los números dice, bueno, es posible que el gobierno mantenga el superávit fiscal el año que viene. Porque la pregunta es, está bien, hiciste superávit fiscal ahora, pero el año que viene vas a poder hacerlo sin impuesto país. Fíjense que el impuesto país pesa más que las retenciones. Y ahí queda la pregunta, bueno, si esto se cumple, le sobra medio punto ahí. O sea, podría bajar impuestos, porque esto lo dije la otra vez en una charla de estas, pero con gente del agro, están chochos, porque decían, bueno, entonces no bajan las retenciones. Y no, pará. Sí, si esto se cumple, te queda medio puntito para bajar impuestos a las retenciones, que se va a bajarlas a la mitad. Pero, ojo que hay algunos temas que hay que mirar qué pasa. ¿Qué pasa con los vencimientos de la deuda? Si podés pagarlos todos o vas a tener que poner plata para pagar la deuda. Si vas a poder pagar intereses. ¿Qué pasa con la obra pública? Porque hasta ahora no se está haciendo nada de obra pública. Y el año que viene va a haber que hacerla. Entonces, si tenés que gastar más en obra pública, por lo menos para que no se caiga ningún puente, probablemente te tengas que gastar ese medio punto. O si finalmente volvés a los mercados de capitales, vas a hacer obra pública al estilo, como decía Milei, que se tenía que hacer la obra pública. Esto es
el Estado lo que hace es, le da la concesión, porque hay que hacer una autopista, por ejemplo. Le digo a una empresa, haceme la autopista, la empresa toma su deuda, consigue su propio financiamiento, hace su propia autopista y después hay dos opciones. O le das la concesión, le pones peajes o alguna cosa, o le vas pagando en cuotas como era el plan de las PPP de Macri, ¿no? Uno de los dos esquemas. En realidad el plan de PPP de Macri tenía las dos cosas. Pero todo eso no está implementado y en realidad no se puede implementar porque mientras estés en el cepo cambiario, no puedes hacer colocaciones de deuda internacional ni vos ni las empresas que quieran operar en Argentina. Entonces, hasta que eso no pase, no se resuelve el tema. Entonces, ahí hay algunas dudas. En principio, el gobierno de equilibrio fiscal está medio garantizado para el año que viene. La pregunta es, ¿se podrá bajar impuestos o va a haber que gastarse eso en otra cosa? El otro tema fundamental del 2025 son los vencimientos de deuda y la vuelta al mercado de capitales. Fíjense, en rojo están los vencimientos de deuda en dólares con bonistas, ¿no? Esto no es con el FMI ni nadie con el que pueda negociar. Acá son bonistas. El primero es en enero del 2025. ¿No? Entonces, y es enorme, son 5.000 millones de dólares en enero del 2025 y otros 5.000 en julio. El dinero lo va a poder pagar porque tiene algunas reservas para pagarlo, etcétera, pero quedamos medio vacíos. Esto es como rascar del fondo de lo que podemos pagar. Se habla de que se puede usar un repo, o sea, usar el oro como garantía para pedir un préstamo para pagar esos 5.000 millones de dólares. Pero lo que sí nos dice esto, el gobierno el año que viene tiene que entrar en los mercados de capitales, porque si esto les asusta, y para no asustarlos más, esperen que les muestre el 2026. ¿Ah? Entonces, el gobierno necesita volver a los mercados de capitales no para endeudarse más, sino para renovar la deuda que vence. Todos los países del mundo, ningún país del mundo paga sus deudas, en realidad toda la deuda se renueva. Estados Unidos coloca un bono para pagar el bono que vencía, ¿no? Y acá es lo mismo, pero si vos no tenés acceso a los mercados internacionales, no podés hacer esa renovación y tenés que salir a pagar todo el capital. El capital, porque los intereses se pagan con superávit fiscal, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio fiscal significa que la parte de los intereses se pagan con el superávit primario. Entonces, esto es el capital nada más. Por eso el 2025, el gran desafío es volver a los mercados de capitales. Y por eso yo pienso también que el gobierno necesita salir del cepo este año, o a más tardar a principios del año que viene. Porque tiene que volver a los mercados de capitales para poder bancarse esto. Entonces, bueno, condiciones para salir del cepo ya se lo dije, brecha cambiaria lo más pequeña posible, reservas lo más altas posibles y la inflación lo más cerca del 2% mensual y acá vamos a ver cómo estamos con eso. Tipo de cambio. Acá hay un problema. Cuando hablamos de la brecha cambiaria, nosotros estamos mirando el tipo de cambio oficial contra el tipo de cambio libre. Ahora, el tipo de cambio oficial no existe, es una entelequia, no lo usa nadie. El tipo de cambio, los exportadores usan lo que se llama el blend. Un 80% oficial, 20% contado con liquidación. Y los importadores usan el oficial más el impuesto país. Entonces, en realidad, si tenemos una devaluación, no es una salida del cepo, lo que fuera, no tenemos que compararlo contra el oficial porque ese tipo de cambio no está metido en ningún precio. Los exportadores están pensando en un tipo de cambio que hoy está más cerca de 1.050, pongámosle, y los importadores están mirando un tipo de cambio que está más cerca de 1.100 y algo. 1.100, para redondear. Entonces, en realidad, los tipos de cambio que a nosotros nos interesa, la brecha cambiaria que nos interesa es sobre todo la de los exportadores. Este gráfico es un tipo de cambio, este es un trabajo que hicimos el tipo de cambio desde 1870 hasta hoy, a precio de hoy. Como ven allá, empieza en 1870, entonces yo digo, bueno, a ver, en 1890, fíjense la caída esa de la crisis de 1890, ustedes la habrán visto en el colegio, por lo menos los colegios la ven esta. La crisis de Juárez-Selman de 1890, es ese piquito ahí al principio que hay, la devaluación de la crisis. Pero para poner una perspectiva, esa devaluación de la crisis de 1890, de Juárez-Selman, con la devaluación que generó, llevó al tipo de cambio lo que hoy serían 1.100 pesos. Esa fue la devaluación. Y el tipo de cambio estaba operando en ese momento un precio que hoy sería de 500 pesos. Claro, una economía que crecía, no sé si saben, en esa época la economía argentina crecía al 16% anual. Era una super economía, ¿no? China la pasábamos, la gran China la pasábamos por arriba fácilmente. Una economía que tenía tanto crecimiento, obviamente el tipo de cambio estaba atrasado, porque una economía que se comía el tipo de cambio
crudo, digamos, ¿no? Se apreciaba, pero ganaba tanta competitividad, tanta productividad, que al otro año ya se había compensado eso. Y eso duró hasta 1920, ahí vino primero la crisis del 30, empezó a ver los problemas de la crisis del 30, ahí hubo una pequeña evaluación, y después ya con la crisis del 30 el tipo de cambio pasa de lo que hoy serían 850 pesos a 1.300 y algo, ¿no? De 1.350 pesos. La primera vez que Argentina tuvo tipo de cambio alto. ¿A qué llamamos tipo de cambio alto y tipo de cambio bajo? Bueno, hay dos formas hay varias opciones acá. La línea azul es el tipo de cambio promedio de toda la historia argentina a precios de hoy, ¿no? Esto tomado a precios de agosto del 2024. Sería 1.100 pesos. Hoy el tipo de cambio promedio de toda la historia argentina es 1.100 pesos. Hay otro cálculo que hacía Techín, que es la paridad teórica de equilibrio, la línea verde, que es otro cálculo parecido. Lo que hace Techín es decir, bueno, yo voy a agarrar años estables de la Argentina a lo largo de la historia. Y calculo cuál es el tipo de cambio de esos años estables de Argentina. Año estable significa baja inflación, situación fiscal relativamente sólida, situación externa relativamente sólida, y me fijo cuál es el tipo de cambio a precios de hoy de esos periodos. Y eso te da un tipo de cambio en 1.250. ¿Ah? Y después el mismo cálculo, pero tomando además a Brasil y a China y otros países con los que comercializamos, nos da 1.424. Un poco más alto ahora porque encima Brasil devaluó. Pero uno podría decir que entre 1.100 y 1.424 están todos los tipos de cambio razonables. Si yo me decís, el tipo de cambio de 1.300 es un tipo de cambio alto, y no sé, depende contra qué lo estás usando. Si estás mirando contra la paridad teórica multilateral, que es el tipo de cambio de los años buenos, pero tomando Brasil y otros países, y no, está más bien un tipo de cambio bajo. Ahora, si mirás la paridad teórica de equilibrio bilateral, o sea, contra Estados Unidos te da 1.250, y no, es alto, y contra el promedio también es alto. Entonces, yo prefiero analizar las cosas de esta manera. Yo sé que entre 1.100 y 1.400, más o menos, tengo todos los tipos de cambio razonables de la economía argentina, donde no puedo asegurar que es alto o es bajo el tipo de cambio. Arriba de 1.400 te digo que es alto, abajo de 1.100 te digo que es bajo. Pero entre 1.100 y 1.400 sí depende, ya empieza a ser una cuestión de gustos, ¿no? Bueno, el tipo de cambio alto, obviamente, es la crisis de 1955, 54, 55, que fue a lo que sería hoy 2.900 pesos. O la hiper que llegó, en realidad la hiper, en promedio del año 1989 el tipo de cambio llegó a estar en 2.600 pesos de hoy, pero, eso fue en promedio. Si tomo el pico máximo fue de 3.000 pesos de hoy. Eso fue la hiper. El momento en que la crisis del 2001, ¿se acuerdan? Que el tipo de cambio llegó a 4 pesos en abril del 2002. Bueno, ese tipo de cambio a precio de hoy sería equivalente a 1.800 pesos. Tipo de cambio, eso claramente es un tipo de cambio alto. Hoy lo que vemos es lo siguiente, el tipo de cambio libre oficial está en 900, para la venta está en 980 y el exportador está en 1.050. Uno podría decir, si vos decís que está entre 1.100 y 1.400 lo razonable, está levemente bajo, pero tampoco es un... Por eso es que se enoja el gobierno a veces cuando dicen el tipo de cambio está bajo, porque en realidad sí, puede ser que esté un poco bajo, pero no está tan bajo como para ir y modificar todo el programa económico por una diferencia tan chiquita. Y el tipo de cambio libre, los tipos de cambio libre, tomen el que quieran, con todo con liquidación, tampoco están tan altos. Entonces, eso me hace pensar a mí que ya estás en cuanto a la brecha cambiaria, puedes apretarla un poquito más, pero ningún tipo de cambio está completamente volado, ni muy alto ni muy bajo, como para que uno diga, bueno, estamos, ojo que si salí del cepo en este momento, el tipo de cambio puede terminar en cualquier lado. No daría la sensación porque ninguno de esos tipos de cambio está tan fuera de lo que sería un tipo de cambio razonable a lo largo de la historia argentina, ¿no? Piénsenlo, para siempre, un ejemplo de esto es, durante la Segunda Guerra Mundial el tipo de cambio en Argentina era de 1.340 pesos. Era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que el tipo de cambio salga del CEP y se vaya a 1.700, y tendría que pasar algo muy malo, no sé. Si se llega a ir a 1.700 el tipo de cambio, apenas sale el CEP, mi recomendación, vendan todos los dólares y quédense esperando que se van a hacer millonarios. ¿No? Porque es muy alto ese tipo de cambio. Entonces,
acá vamos a hacer un supuesto, este es un supuesto que me gusta a mí hacer. Si el gobierno decide salir del cepo, pongámoslo en diciembre. Pongo diciembre para poner una fecha. Hoy el tipo, y hay una corrección del tipo de cambio. ¿Hasta dónde se va a ir? ¿Hasta dónde podría irse? Bueno, nosotros pensamos es que no se debería ir mucho más allá de 1300, 1000, acá lo pusimos en 1320, que sería lo que, a precios de hoy, siempre a precios de hoy, saqué la inflación del medio porque si no, no entendemos nada. Pero no debería irse mucho más allá de 1320 pesos una unificación cambiaria. Incluso posiblemente después baje. ¿Por qué baje? Fíjense, acá Argentina no es la primera vez que tuvo cepo cambiario y control de capitales. En este gráfico, la línea roja son los tipos de cambios libres y la línea negra es el tipo de cambio oficial. Durante 1870 hasta 1945 tuvimos un tipo de cambio. En 1946 pasaron dos cosas en Argentina, se estatizó el Banco Central, apareció la inflación y se pone el primer control de capitales que tuvo Argentina en ese momento. Ahí se abre el tipo de cambio, salta el tipo de cambio libre, se va a 2800, 2900 y el tipo de cambio oficial se queda, pega también un salto a 1700. Eso duró hasta 1959, que se unifican los tipos de cambio. ¿Lo ven ahí? Fíjense qué pasa cuando se unifican. ¿Para dónde va el tipo de cambio? Para abajo. La siguiente unificación, después se abre de nuevo en 1963 y se vuelve a unificar realmente en 1973 por ahí, ¿no? Y vuelve a unirse, igual duró 2 minutos esa unificación, después volvimos a salir del cepo. Y la última grande fue en el 90. Fíjense otra vez, se unifica el tipo de cambio y se va para abajo. Y lo mismo pasa en la época de Macri, pero es muy chiquitito acá. Se ve un poquitito, que es esto que está ahí abajo. Cada vez que se unifica el tipo de cambio real tiende a bajar, no a subir. Muy difícil que haya una unificación con un tipo de cambio volando para arriba. Por eso nuestra sensación es que puede ser que haya un salto del tipo de cambio para unificarse. Porque una vez que se unifica el tipo de cambio debería tender a bajar. Entonces, de las tres condiciones que dijimos para salir del cepo, la brecha cambiaria, no me parece que hoy el tipo de cambio sea un problema real para salir del cepo, la brecha cambiaria. Lo que sí empieza a ser un problema es las reservas. Las reservas netas son negativas, menos negativas que las que teníamos al principio de año, pero siguen siendo un poco negativas. Y las reservas brutas dejaron de caer, pero tampoco son muy grandes. Y acá es donde está para mí el verdadero problema del gobierno, porque la verdad es que no va a tener mejores reservas, por lo menos por la balanza comercial, de acá a fin de año. Es más, mientras haya cepo no va a haber reservas. La causalidad es al revés. No tengo, la causalidad no es voy a salir del cepo cuando tenga reservas, porque los cepos te matan las reservas. Es como decir, che, el asesino de reservas es el cepo. Por una simple razón, porque Argentina, las reservas en general, no en Argentina, en el mundo, se acumulan cuando tengo entrada de capitales. Uno entra en dólares, entonces para contener la entrada de dólares, acumula reservas. La balanza comercial no te genera reservas, porque o te genera muy poquitas. Menos en Argentina. ¿Por qué? Piénselo desde el punto de vista de una persona. Las exportaciones son nuestro ingreso y las importaciones es lo que determina nuestro nivel de vida. Entonces, cuanto más ganamos, más gastamos. Entonces, en general, del lado comercial siempre solés tener un equilibrio. En principio. A menos que estés ahorrando, ¿no? Pero ahorro implica o poner reservas o lo que fuera. Pero Argentina tampoco es un gran exportador. De hecho, probablemente es el peor exportador de la región. Es el país más cerrado de Latinoamérica, seguro. Que menos comercio internacional tiene. Entonces, es muy difícil pensar que vamos a acumular reservas en un país que no exporta prácticamente. Con exportaciones. La única fuente real de acumulación de reservas es la entrada de capitales, pero como tenemos un control de capitales, no tenemos. Entonces estamos atrapados en esta lógica de quiero reserva para salir del cepo, pero hasta que no saca del cepo no tengo reservas y es el perro que se muerde la cola. Entonces, siempre que pasan estas cosas hay que hacer algún truco en el medio. Hay que trampear un poquito para salir de esto. ¿Qué hizo Macri en su momento? Y le pidió prestada plata a los exportadores y salió rápido. Salió rápido, así cualquier problema era culpa del gobierno anterior, pero se acumuló algunas reservas pidiéndole alentamiento de exportaciones a las cerealeras. ¿Y qué está haciendo este gobierno? El blanqueo. El truco de gobierno es el blanqueo. Acumulo reservas, por ahí no las netas, pero bueno, igual muchos de esos dólares no se pueden mover el sistema, así que los podría usar por un tiempo
sin que me genere un problema. Entonces el truco del gobierno es el blanqueo. Y bueno, ahí por ahí se consigue entre 6.000, 7.000, 8.000. Si es como el de Macri, se puede llegar a conseguir hasta 10.000 millones de dólares de reservas adicionales. Estamos un poquito con problemas técnicos en este momento del blanqueo, porque ahí todavía están saliendo normativas. Y tienen consejos profesionales de ciencias económicas, están todos los contadores un poco enojados con el tema de trámites. Pero es probable que hasta ahora viene más rápido que el de Macri, pero también es más cortito. Hasta ahora se acumularon 3.000 millones de dólares en lo que va del blanqueo. Y yo creo que en las últimas semanas se va a acelerar ese proceso. Entonces, el truco del gobierno es, bueno, acumulo reservas con el blanqueo. Por eso digo, también pienso que en diciembre era una oportunidad, porque después ¿cómo acumulo reservas? Por ahí por la cosecha gruesa. Fíjense lo que pasó con la cosecha del año pasado. Mientras duró esta es la acumulación de reservas por mes. Entre diciembre y mayo se acumularon reservas. Después no se acumularon más reservas prácticamente. Y se acumularon de reservas entre diciembre y mayo, no solamente porque era la cosecha gruesa, sino porque los importadores estaban hasta acá de inventarios. Entonces nadie importó nada. Pero eso fue un evento de única vez, que cosechaste y que además los importadores no querían importar porque estaban comprados hasta donde les dio. Después ya no se pudieron acumular más reservas. Ahora en agosto se acumulaba, fue un mes bueno, pero le diría, casi todo lo de septiembre también se van a acumular, pero ya es por blanqueo. Después tengo el tema de la inflación. Y el tema de la inflación, saben que está muy vinculado a la cantidad de dinero. Y acá viene la pregunta, ¿por qué la inflación sigue andando si el gobierno no está emitiendo más? Esa es la pregunta que me hicieron 1000 veces. Bueno, es que el gobierno no es que no emitió más, emitió. ¿Emitió por qué? Porque hasta que pudo parar lo del Banco Central, la emisión del Banco Central lo hizo recién en agosto. O sea que entre enero y agosto estuvo emitiendo. Y fíjense, esta es la emisión monetaria. Si miren el gráfico entre marzo y junio se siguió emitiendo. Recién en agosto se pudo parar con la emisión monetaria. Porque recién en agosto se eliminó esa deuda del Banco Central que estaba molestando. Ahora, ¿cuánto aumentó la cantidad de dinero? Fíjense, en rojo está el M2, que es el que me gusta a mí, la definición de dinero que me gusta a mí usar. 118%. ¿Cuánto fue la inflación hasta ahora? 92%, 93%. O sea que todavía quedan pesos dando vuelta en la economía y molestando, y que presionan sobre la inflación. Y además, para colmo de males, estos gráficos lo que estamos viendo es la demanda de dinero. Es cuánto dinero demanda la gente, cuánto dinero la gente quiere tener inmovilizado, eso demanda dinero. ¿Cuánto dinero yo quiero tener inmovilizado? Y fíjense el gráfico al final. Viene desplomándose prácticamente desde que terminó el gobierno de Macri hasta ahora y sigue desplomándose. Recién ahora empezamos a ver alguna recuperación de la demanda de dinero. Pero recién ahora muy leve, y si la inflación baja por ahí se puede recuperar hacia adelante, pero estamos con una demanda de dinero muy chiquita. Entonces, hay dinero en excedente. El M2 les cuento que es, para los que les interesa, M2 es una definición de dinero. El problema es que cuando uno habla de dinero, no está muy claro qué es dinero. Hasta que un economista dice, bueno, mira, tenemos varias definiciones de dinero. Porque un dinero es los billetes y monedas, eso es fácil, eso es dinero, ¿no? La caja de ahorro, ¿es dinero? Cuando yo pago con caja de ahorro, con transferencia, ¿es dinero? Sí. La cuenta corriente, es dinero también. La tarjeta de crédito, pero ya la estoy midiendo. ¿Con qué las paga la tarjeta de crédito? Con la caja de ahorro. O sea, ya está, ya la conté que la caja. Mercado Pago. Es caja de ahorro, sí. En realidad Mercado Pago es un señor que tiene una caja de ahorro y de ahí paga, ¿no? Entonces, el plazo fijo es un dinero. ¿Cuánto pagaron con plazo fijo ustedes? No se usa para pagar plazo fijo. Se puede usar, pero se usa muy poquito. Entonces, la definición de dinero más habitual que yo uso es M2, que incluye el circulante y las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Ese es el M2. Son todos los medios de pago, ¿no? Por eso, después la azul es la base monetaria, y la base monetaria creció más. Pero la base monetaria, ¿qué es? Es el circulante y los encajes bancarios, que es una representación de los depósitos, ¿no? Entonces, y el otro problema que estamos viendo, que puede también empujar un poquito la cantidad de dinero en la economía, es lo que los economistas llamamos el multiplicador monetario. Ahora, fíjense esto que es importante.
Cuando el gobierno decide, sacarle, a resolver el problema de la deuda de los bancos, perdón, del Banco Central, se hace cargo de la deuda del Banco Central y no emite más, ya no tiene más déficit, no tiene que emitir más deuda, los bancos, los nuevos depósitos, los bancos empiezan a prestarlo al sector privado, empiezan a dar préstamos. Fíjense que el crédito al sector privado se disparó, está creciendo prácticamente entre 10 y 12% por mes en términos reales, o sea, ajustado por inflación. Hay mucho crédito. Ahora, el problema del crédito, cuando yo le prestaba al banco, cuando el banco le prestaba al Banco Central, el Banco Central, ¿qué hacía con la plata? La quemaba, la dejaba ahí, no la usaba para nada. Cuando yo le prestaba a alguien del sector privado, el sector privado se da vuelta y compra algo. Eso que compra, ¿qué se lo compra? Bueno, le paga a ustedes una cuota de colegio. Toma un crédito para pagar la cuota del colegio. ¿Ustedes qué hacen con esa plata? Se dan vuelta y la depositan en el banco. Y esa plata que depositan en el banco, ¿qué hace el banco? La vuelve a prestar. Entonces, ¿a quién? Para que alguien compre otra cosa y así sucesivamente. Entonces, hay un multiplicador de dinero. Yo deposité plata en el banco, voy con mi tarjeta de débito y pago, pero esa plata no está en el banco, está prestada. O sea, los dos estamos usando el mismo dinero. Ese es el multiplicador monetario. Entonces, en la medida en que yo empiezo a prestarle al sector privado, empieza a aparecer el multiplicador monetario, que es una creación secundaria de dinero. En teoría, eso está vinculado a la demanda de dinero, debería recuperar la demanda de dinero, debería haber, el reflejo parcialmente de la creación de la demanda de dinero, pero habiendo dinero ya excedente en la economía, todavía sigue habiendo presiones sobre, por eso es que todavía sigue habiendo presión sobre la inflación. Por un rato. Pero, por otro lado, los motores de la inflación están apagados. O sea, ya desenchufé el déficit fiscal, ya desenchufé el Banco Central, ya no hay más emisión monetaria para financiar estos déficits. Me quedan estos dos efectos secundarios que están dando vuelta. El dinero que sobró, que ya emití, que no lo puedo sacar, y esta recuperación del crédito que si bien está atado a la demanda de dinero, puede estar pegando o generando cierta presión adicional sobre la cantidad de dinero. Por eso nosotros creemos que la inflación, fíjense cómo bajó y ahí empezó a calmarse. Y la tendencia es a la baja, pero ya mucho más lento. Cuesta más perforar eso. Con lo cual creemos que vamos a terminar el año, de acá a fin de año vamos a tener meses entre 3 y 3,5% de inflación más o menos todos los meses. Eso nos da una inflación a fin de año de 120% anual, que es más o menos lo que creció la cantidad de dinero hasta ahora. Más o menos. Estamos diciendo, se va a terminar de absorber la cantidad de dinero excedente. Además hay otro problema más con la inflación. Este es un problema que el gobierno no sé cómo lo va a manejar, pero es el siguiente. No solamente tenemos un problema de inflación, que eso lo tenemos, sino que además tenemos un problema de distorsión de precios relativos. Hay precios que están muy caros y precios que están muy baratos. Yo acá puse un grafiquito de eso. Y ahí le marqué a ustedes servicios educativos, que está dentro del grupo de los atrasados. Esto es a noviembre de 2023. Estos comparados contra estas barritas significa cuánto fue la inflación del sector, de cada sector, contra la inflación general. A noviembre de 2023, más o menos educación estaba más o menos siguiendo la inflación. A partir de julio, hasta julio, se empezó a atrasar. Ahora vamos a ver cómo queda los próximos meses. Pero este es un problema para la inflación también. Porque acá hay dos opciones. ¿Cómo hago para corregir estos precios relativos? Una decía, bueno, que bajen los de arriba y que suban los de abajo, ¿no? Entonces el efecto inflacionario sea cero. Ahora, para que bajen los de arriba, hay que, básicamente, que generar una recesión. Porque la única forma es que alguien diga, yo bajo el precio, algunos puede ser, ahí justamente tenemos Home Equipment, que es electrodomésticos, por ahí se abre la economía, me entran productos importados y esos sí precios bajan, eso puede ser que bajen. Pero autos no es tan fácil. Y hoteles y restaurantes tampoco es tan fácil. Tengo que generar una recesión para que esos sectores decidan bajar los precios. Pero no le estoy diciendo que suban menos, ¿eh? Para esto le estoy diciendo, bajame el precio, con 5% de inflación y subiendo, y los empleados pidiendo el aumento salariales. Entonces, acá hay lo que suele pasar en estos ajustes es que los de arriba empiezan a subir más lento y los de abajo suben más rápido. Pero eso hace que todo suba un poquito. Y el intento de... Esto le cuento porque cuando hablamos, me acuerdo cuando fue 2015, yo tuve una reunión con Sturzenegger en ese momento, que era la presidenta del Banco Central, y le expliqué esto mismo, y él me dijo, ¿por qué quería bajar la inflación más rápido? Y yo le dije, mira, tenés este problema.
Y este problema no se nos soluciona. Si vos tenés, además, piensen que acá hay sectores como electricidad, gas y agua que tienen, bueno, ahora están mejor, pero están 35% de atraso. O sea, significa que tengo que multiplicarlo por casi 2. Pongamos ahora 50 en julio. Casi 2. Si yo tengo rubros que suben 100%, que además afecta a los costos de todo, y para que los otros bajen los precios tengo que generar una recesión. Para que el promedio sea 5, tengo que generar una recesión enorme. Eso, para nosotros, lo que lleva es que el gobierno no pueda acelerar demasiado la baja de la inflación, porque intentar bajar demasiado rápido la inflación te va a llevar a una recesión mucho más grande. Entonces, tiene que tener cierto ritmo, porque si yo quiero subir las tarifas, pongamos el año que viene, como les dije, bajar un punto en los subsidios a electricidad y gas, probablemente tengo que subir las tarifas un 50-60%. Ahora, si yo quiero subir un 50-60% de las tarifas, no le puedo decir al señor que tiene un hotel o un restaurante que no aumente los precios. Y encima quiero que suba los salarios, el tipo se muere. ¿Mm? Entonces, por eso es que hay una velocidad mínima a la que tenés que hacer. Y eso nos hace pensar que este año la inflación va a terminar en 120, por lo que le decía de la cantidad de dinero, y el año que viene va a bajar la inflación al orden del 30-33%. El gobierno está un poco más optimista, dice que va a dar 18. ¿Tá? Pero no importa, lo que voy es que también tiene el mismo razonamiento. No puedo ir a cero el año que viene. Además, los salarios se tienen que recuperar. El salario real, que viene cayendo el salario viene cayendo desde 2018, cayó ya un 40%, se viene recuperando, fíjense que desde enero de 2024 hasta ahora prácticamente recuperó toda la pérdida que tuvo a principio de año, pero sigue siendo un salario bajo y creemos que se va a seguir recuperando, sobre todo se va a recuperar más fuertemente el año que viene. Este año todavía va a terminar por abajo. Ahora, afortunadamente, la masa salarial, o sea, la cantidad de trabajadores mejoró bastante. ¿No? La masa salarial está mejorando porque esto casi la tecnología. Fíjense esto, lo que es monotributo. En la Argentina se flexibilizó el mercado laboral, ya se flexibilizó. ¿No? Si no lo hizo el gobierno con leche, lo hizo el mercado como pudo. Y acá el gran flexibilizador del mercado laboral últimamente ha sido la tecnología, que ha llevado a que la gente que se queda sin trabajo, fíjense que el salario formal cayó 2,5%, la gente que se quedó sin trabajo fue y se hizo un Uber, pedido ya, lo que fuera, y aumentó 11% la gente bajo el régimen de monotributo. Por eso, para mí, un dato importante, que quedó muy en la discusión chiquita, pero es importante, esta ampliación que hizo el gobierno del monotributo en categorías, en escalas, liberó muchísimo esto. Yo creo que si en la ley de bases había un mini RIGI para los muy chiquititos, que era, te amplió el monotributo y te dejó contratar ayudantes. Y eso te cambia, eso te permitió compensar muchísimo el tema de la pérdida de empleo en el sector formal. Igualmente, con salario real cayendo, las ventas minoristas están cayendo, este sector es probablemente el más golpeado últimamente, que es el de ventas minoristas, pero que están cayendo un poquito menos. Y acá se está dando una particularidad en Argentina. Lo que está pasando es, estamos viendo que el consumo de venta minorista, pyme, supermercado, está cayendo, el consumo de bienes durables empezó a recuperarse. Fíjense, el patentamiento de motos ya empezó a dar datos positivos y lo que es patentamiento de autos sigue cayendo, pero muy poquitito. ¿Por qué? Por el crédito. ¿Se acuerdan que le mostré el crédito de 10% mensual? Fíjense cuando le preguntan la confianza de los consumidores, cómo está recuperándose las perspectivas de comprar electrodomésticos en el futuro. Entonces, todo lo que viene con crédito ya viene levantándose mucho más tranquilamente. Y ahora, a partir de julio, lo que vemos es industria y construcción, puse acá, esta es la actividad económica. Ya tocaron piso los dos y los dos están recuperando, pero julio fue el primer mes en que los dos sectores están recuperándose. Y son los dos sectores que peor les estaba yendo. Entonces, lo que nosotros habíamos proyectado hace rato, que la recesión iba a durar hasta el segundo trimestre del 2024 y que el tercer trimestre iba a empezar la recuperación y hasta ahora esto viene dándose. Es una recuperación medio endiablada porque no es homogénea. Fíjense que la construcción cayó mucho más
y ya lleva como 3 o 4 meses de recuperación, pero no recuperó lo que cayó la industria, y la industria recién ahora está mostrando un signo de recuperación. Las ventas pymes, de las minoristas pymes están para abajo, pero las de moto están para arriba. Entonces es como medio heterogénea la cosa, pero ya están, es más, los que estaban cayendo caen menos y algunos ya están empezando a recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando nosotros es el PBI? Ya acá también tenemos todos los sectores juntos. Lo que estamos viendo es una recuperación de la actividad económica que ya empezó y que posiblemente va a seguir casi en línea recta hasta fines del 2025. Punto, aclaración sobre esto. Yo todavía estoy hablando de recuperación económica, no de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque recuperación económica es cuando yo supero los mínimos y el crecimiento cuando yo supero los máximos, ¿no? O sea, para que haya crecimiento económico tenemos que empezar a ver que se supera ese valor del 2022 que está allá arriba, que es el techo máximo, el punto máximo de la actividad económica. Que si quieren ahí sí deprimirse un poquito, sepan que ese mismo techo lo tuvimos en 2017, 2015, 2012, 2000... O sea, nunca superamos el techo en 10 años. O sea, que crecimiento económico no tuvimos nunca en 10 años. En 10 años. Bueno. Y esto sí se los traigo para ustedes. Una cosa que me preocupa muchísimo, que yo empezaría a mirar. En el caso suyo se los traigo porque es el tema que a mí me preocupa, que es tasa de fecundidad. Esta es la cantidad de hijos por mujer. Ustedes saben que para que la población se mantenga tenemos que tener 2, un poquito más de 2. ¿No? Hasta el 2014, 2015, hasta el 2014, 2015 estábamos en ese rango, ¿no? Eso hace 8 años atrás. O sea que los chicos que están entrando al colegio hoy son de los que entraron en el 2018, 2019. También lo estamos viendo, yo estoy en la UADE y también empecé a mostrar esto, porque digo, ojo que estamos construyendo edificios atrás como si esto fuera así, y ojo que en 15 años, vamos a poner el 2000, cuando pasamos el 2018 se cae por debajo del 2000 de las dos chicos por mujer, y hay que ver cómo estamos. Y esto es un problema para ver. A ver, acá hay que ver después qué pasa con esto, porque esto puede pasar dos cosas. Una vez que la economía argentina empieza a crecer, probablemente si aparece el... No sabemos realmente cuál es la causa fundamental de esto, ¿no? Si es por cuestiones culturales o es por plata. Que en Argentina, ojo que por el tema plata ha sido muchas veces un tema importante. Con chicos que no consiguen entrar al crédito hipotecario, es muy difícil que se concentren en crear familias y tener chicos. Entonces, punto importante. La pirámide poblacional. Fíjense que abajo de los 5 años se pone bien. ¿No? Hay menos chicos de 5 años que chicos de 10. Entonces, se los quise traer, no es para deprimirlo, pero debe que tener. Pero a lo que voy es, a lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. Es muy probable que estos sean temas económicos. Porque esto, fíjense que, volviendo acá, que a partir del 2012, que es donde la economía deja de crecer, es donde se empieza a estancar primero y después se empieza a caer. Acá es la última vez que la economía creció. Entonces, si Argentina logra en 2 años empezar a mostrar el crecimiento de verdad, el crédito que está expandiéndose rápido se convierte en crédito hipotecario, es probable que esto se termine revirtiendo. O por lo menos parcialmente revirtiendo. ¿Mm? Bueno, acá es por regiones, qué sé yo. Pero, ¿querés ver por regiones también? Esto era el 2012, aquello es el 2022. Lo que vemos es que obviamente las peores regiones son la provincia de Buenos Aires, zona patagónica y zona provincia de Buenos Aires. Pero esto una cosa que nos dice esto, ojo que son las zonas más caras también de inmuebles, ¿no? Inmobiliarias. No lo estudia mucho el tema si este gráfico se pone sobre un gráfico de valores del inmueble como da, pero yo creo que es muy probable que sea parecido, ¿no? Jujuy es el único caso que es medio extraño, pero también ahí, bueno, saben que las provincias limítrofes pueden tener alguna dificultad en cuanto a la medición de nacimientos y ese tipo de cosas. ¿Mm? Bueno, increíble, una cosa interesante, Santa Fe mejoró en todo esto. La provincia de Santa Fe sí estuvo mejorando un poco, pero bueno.
Bueno, entonces, sacando ese tema, que esperemos que se dé vuelta en la medida en que podamos recomponer la economía. Pero lo que sí es interesante de eso es, ojo que los daños económicos te llevan a daños sociales muy grandes, profundos. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Cuál es nuestro escenario con el que estamos trabajando? Estos son escenarios, porque otra vez la bola de cristal no la tengo, así que imagino un escenario y veo qué resultado me da. Nosotros asumimos que el gobierno sale del cepo a fin de año, de forma gradual, no va a ser todo junto, va a ir levantando limitaciones. En la época de Macri se hizo de la siguiente manera, lo que se hizo fue, decir, bueno, hasta $100.000 por día podés comprar todos los dólares que quieras, hasta 100.000. Eso hace que para todos nosotros, que somos personas, $100.000 por día, no sé, por ahí alguno acá. Allá, el señor sí tiene $100.000. No te alcanza, no te da, no te da claro. Pero $100.000 por día, para la mayor cantidad de operaciones se libera bastante. Para las pymes también, pero las grandes operaciones no es suficiente. Lo que pasa es que eso permite que las empresas manejen que hay que pagarle primero, porque el gobierno decía, una alternativa es decir, bueno, yo todo lo que son dividendos y deuda atrasadas no te lo dejo operar, te lo dejo operar como preales o alguna cosa así, pero sí puedes comprar todo lo que son los flujos actuales, la compra de importaciones, dividendos nuevos, etcétera. Esa es la idea general, pero la desventaja de eso es que cada empresa tiene sus razones propias, digamos. Yo por ahí, para volver a conseguir el precio que tenía con mi proveedor global, le tengo que pagar la deuda. Entonces, por ahí prefiero pagar la deuda primero y después ver lo nuevo, ¿no? Entonces, en el 2016 se hizo esa manera, se fue liberando, después la empresa elegía qué aplicarlo, ¿no? Y después se fue levantando en la medida que empiezan a entrar capitales, empiezas a tener dólares ya ingresando y podés ir liberando el mercado de cepo. Yo creo que va a ser un proceso así, no sé exactamente qué forma, pero por ese esquema. Eh, Creemos que se va a mantener el 2% mensual hasta que se libere. Con lo cual el mercado termina de unificarse en 2025. O sea, primero hay esta liberación inicial, después se termina a liberar, me imagino, para después de la cosecha. Y la economía ya empieza a rebotar en el tercer trimestre de 2024, como lo estamos viendo hasta ahora. La tendencia de inflación sigue a la baja, etc. Me lo pongo acá. Los números que estamos viendo es este año una caída del PIB de 3,4%, el año que viene 3,7% se recupera, o sea que recupera todo lo perdido. Y la inflación baja de 121 a 33%, como le decía. El tipo de cambio lo vemos unificándose a 1.450 pesos de diciembre, que a precio de hoy sería 1.200, creo que es a 1.280, 1.300 pesos. Pero fíjense que sigue habiendo una brecha cambiaria. ¿Por qué? Porque hay operaciones que quedan metidas dentro del cepo y que por ahí a fin de año hay que seguir haciéndola por otro lado. Y el año que viene no, ya finalmente se libera el cepo y tenemos menos saldo comercial, sí, el año que viene, justamente porque el crecimiento económico empuja las importaciones. Así que bueno, ese es nuestro escenario base. ¿Podemos terminar acá o les muestro el escenario pesimista? Depende. Después no quiere saber más nada de pesimismo. No. ¿Qué puede salir bien y qué puede salir mal de todo esto? Vamos a hacer de esta manera. ¿Qué puede salir bien? Que los números sean mejor, que el gobierno logre salir como dice el presidente que quiere salir, que es con el tipo de cambio 1100, o sea, con efecto mínimo. Que la inflación te baje más rápido, en vez de bajarte al 3%, 3,5%, como estábamos pensando nosotros, que la inflación baje al 1% mensual a fin de año, que es lo que tiene metido el presupuesto, y que el año que viene termines con una inflación del 18% y un crecimiento posiblemente más alto, cerca del 5%. Ese sería mi escenario optimista, que es el escenario del gobierno, ¿tá? Que está más o menos el escenario del presupuesto. Para que esto se dé, básicamente lo que tiene que pasar es que ahora, a partir de ahora la inflación se empieza a desplomar. Y después un escenario pesimista, ¿cuál sería para mí? Un escenario pesimista para mí sería un escenario donde el gobierno no salga del cepo por alguna razón, porque no se decide políticamente o porque pasa algo en el contexto global que hace que el gobierno retroceda en la decisión de salir del cepo, como le pasó en junio, posiblemente se atrase, que eso le haga perder credibilidad, que no logra acceso a los mercados de capitales y que terminamos el año que viene teniendo que salir del cepo medio a las piñas a último momento, porque no tenemos que pagar la deuda y tenemos que salir. Y que esa salida del cepo sea mucho más agresiva de la que está haciendo hoy, ¿no? De la que podría ser hoy.
Con lo cual, te salta el tipo de cambio más fuerte y en materia de inflación retrocede 3 o 4 casilleros. Tampoco es un escenario terrible, pero es un escenario, me parece que termina, al final la historia termina siendo peor que esta. En ese caso, posiblemente también la tasa de crecimiento del año que viene sea peor, porque obviamente si tengo que salir del cepo medio apurada, porque no me quedan más dólares, y encima tengo que renovar la deuda y tengo que elegir entre entrar en default y salir del cepo, bueno, salgo del cepo, con un salto de evaluatorio que me lleva a más inflación, entonces ahí la tasa de crecimiento tiende a bajar inicialmente. En ese caso, ¿qué le pasaría al gobierno? No, retrocede 4 o 5 casilleros, tiene que empezar todo de nuevo, como la baja en la inflación, pero bueno, ya sin cepo, que es otro esquema. Y recién en el 2027 veríamos un crecimiento económico más aceptable, si sale todo bien. Pero esos escenarios son mucho menos probables para mí. El escenario más probable es este. Le estoy dando 60% de probabilidades. Y acá donde puedo tener alguna duda es salimos el cepo se empieza a salir en diciembre, enero, febrero, marzo. Pero digamos, en esos 4 meses debería ser el momento para que el gobierno decida finalmente salir del cepo y tener este contexto. Así que bueno, con eso voy a pasar esto rápido. Muchas gracias y si tienen preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? O ya está, se les acabaron las ganas. Igual después le van a enseñar a respirar, ¿no? Como es... Sí. Así que podemos hacer preguntas sin miedo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tenemos los micros? Sí, tiene gente valiente esta. Tenemos 2. No, en lo que explicaste no mencionaste algo que el gobierno, al menos con estas leyes que sacó, habla mucho, que es el RIGI, excepto el RIGI que dijiste escondido. ¿No hay impacto en la economía en el corto plazo, por eso no lo mencionaste? No, en el corto plazo no. No, este año no va a tener impacto en el RIGI y el año que viene sí. Acá preguntan qué es el RIGI, por ahí lo podés explicar. El RIGI es un régimen de grandes inversiones. A ver, el gobierno tiene un problema. Argentina tiene un problema. Le metió tantas regulaciones a todo que en lo que son grandes inversiones, pero, a ver, cuando yo quiero invertir en un kiosco no me queda otra, tengo que aceptar las regulaciones argentinas. Pero si yo quiero invertir en una mina de carbón o mina de litio, tengo varios países donde invertir en mina de litio. Y lo que hago es comparar la regulación de cada país. ¿Cuánto tengo que pagar impuesto acá? ¿Cuánto tengo que pagar impuesto acá? ¿Cuánto tengo que pagar impuesto acá? ¿Cuánto tengo que pagar de descargas sociales? Y hago todo el análisis comparativo. Y Argentina pierde como la guerra en todas las comparaciones. Entonces, de hecho, con el RIGI, el RIGI es un régimen que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy para esas inversiones, hago como un paraguas. Bueno, te dejo las regulaciones globales, las regulaciones que tiene el resto del mundo en promedio. De hecho, me estaban contando que justamente lo que pasa con el RIGI es que ahora están saliendo a vender inversiones y lo de RIGI, bueno, pero tienen las mismas regulaciones que el resto. No es que es mejor que el resto, son las mismas. Pero piensen que países como Dubái y esos países, cero de impuestos. Y te pagan, te regalan la tierra, te dan cero de impuestos y encima te dan capital para financiado. Y vos tenés que competir contra ellos si querés inversiones petroleras. ¿Tá? Acá de que decís, no, acá, ¿cuántos en Dubái? Cero de ganancias, ¿no? Y la tierra, no, acá la tierra te la regalan. Y los intereses son 2 o 3% de tasa de interés. En Argentina, no, en Argentina tenés que comprar la tierra, tenés que pagarle a la escribanía, ¿no? Te sale un montón de sobrecostos, impuestos tenés 150. Entonces, el RIGI lo que hace es abrir un paraguas y decirle, mira, te vamos a hacer algo comparable con el resto de los países para esas grandes inversiones. Ahora, la gran crítica al RIGI es por qué las grandes inversiones tienen esos beneficios y no las pequeñas. Y la verdad es que no se le puede dar, o sea, es un paraguas. Para mí se le podría haber hecho algo. Decir, bueno, para las nuevas inversiones te doy un régimen similar. El gobierno lo que dijo, bueno, la idea es tratar de llevar a todas las inversiones al mismo régimen, al del RIGI, que hoy es un beneficio, pero que en unos años sean igual para todos. Si es así, bienvenido sea. Si no, habrá que hacer un RIGI para nuevas inversiones. Yo siempre fui la postura de que Argentina tiene tanto lío regulatorio que lo mejor es decir empezar de nuevo. Para de acá más, las nuevas inversiones tienen este régimen y con las viejas, dejemos una economía vieja así como está y que se vaya muriendo y hagamos una nueva con estas nuevas reglas, ¿no? Pero esa es la idea fundamental del RIGI.
Ahora, el impacto, este año casi nada, el año que viene, la primera inversión que va a venir del RIF seguramente será la de Petronas, la de gasoducto para tratar de exportar gas a Brasil, que no es muchos $1.000 millones, pero bueno, es una buena inversión. Y eso pasará el año que viene. Entonces, fíjate que recién el año que viene vamos a empezar con esos proyectos y los impactos grandes los vamos a ver en adelante. Tengan en cuenta que es una ventaja y una desventaja de este sistema. En los años pasados, en las épocas pasadas que Argentina se abrió al mundo, el primero que salió a pedir plata prestada, los primeros ingresos de capitales fueron los del Estado. El Estado fue y colocó bonos y esos son los entradas de capitales. Ahora, el problema de ese esquema es que se aprecia el tipo de cambio muy rápido, como pasó en la época de Macri. Yo siempre me acuerdo cuando vino Macri y yo en un momento tenía que viajar a Nueva York y fui a la casa más cara de trajes que estaba en la Quinta Avenida de Nueva York. Dije, a ver cuánto sale un traje. Quiero ver cuánto sale un traje caro, ¿viste? De eso de la Quinta Avenida. Y fui a ver el precio. Dije, no me parece tan caro. Y después dije, no, este tipo de cambio está muy atrasado porque no me puede parecer que entro así el primer traje. Y me dije, bueno, es caro, pero nada que no vea en Argentina. Bueno, entonces ahí eso te das cuenta que el tipo de cambio está atrasado. Y eso se da porque el ingreso de capitales inicial es hacia el Estado, porque es más fácil. O sea, si yo imagínense que ustedes son gente de, no sé, Morgan Stanley o Bank of America en Estados Unidos. Y dicen, che, hay que invertir en Argentina porque el mercado está deseoso de activos argentinos. Tengo dos opciones. Si el Estado viene y me dice, te coloco un bono, listo, ya está. Analizo las cuentas públicas del Estado, que son fáciles porque son todas parecidas en el mundo. El flujo del bono, listo, chao, bono del gobierno colocado. Ahora, si el Estado dice, no, yo no te coloco ningún bono, tenés que salir a buscar proyectos de inversión. Ahí tenés que empezar a analizar, bueno, a ver el RIGI, a ver cuánto invierte, a ver si vas a rendir. Entonces, como siempre, los bancos en ese sentido prefieren, es mucho más barato tener dos economistas analizando la deuda de Argentina que tener un equipo analizando sectores económicos argentinos y andar colocando de a $1.000 millones. Porque el Estado, en Macri, en la época, para poner la última vez que entramos a los mercados, en la época de Macri, se emitieron $80.000 millones de deuda. Si el proyecto de Petrobras, del gas, son 1.000 millones, son 80 proyectos de eso. Hay que analizar cada proyecto. Eso. Entonces, la diferencia de este proceso es más sano en el sentido de que si Argentina mantiene el equilibrio fiscal y hay entrada de capitales, toda la entrada de capitales va a ser para proyectos de inversión, lo cual hace que la entrada de capitales sea más lenta, por un lado, pero también más sana, ¿no? Entonces, si sale todo bien, debería ser súper positivo ese proceso, ¿no? Pero más lento. Bien. ¿Puedo seguir con la otra pregunta? Sí. Un poco de optimismo, porque trabajamos en escuelas de educación privada. Sí. Hay menos tasa de nacimiento, por lo Sí. tanto, hay menos alumnos en los jardines de infantes y en los primeros grados. Sí. Y hay que crecer. Los sueldos aumentan y las cuotas bajan. ¿Qué hacemos? Bueno. No, tenés que... No, mira, hay una sola solución que realmente, que es como el mercado. Tenés que absorber el mercado que hoy está en otro tipo de educación. O que no tiene educación o que está en educación pública. Si la torta se achica, bueno, tenés que comer una porción más grande. Y querés comer más, tenés que comer una porción más grande. Si vos... A ver, la cantidad de alumnos, la cantidad de chicos es menor. Vos te dedicas a la educación. Más chicos, la única forma que tenga más chicos es que saques alumnos de la escuela pública. O de la privada. Bueno. O aumentar es una opción hacia grandes rasgos para aumentar el volumen. O tenés que lograr mejorar los procesos de costos para ganar plata. Pero el mercado está dado. Ahora después es tu negocio. Che, ¿cómo exploto este negocio en estas condiciones?
Nos mencionaste dos noticias negativas para el sector. Uno, la caída de la natalidad, que todos la estamos sintiendo. Todo el sector educativo de la Argentina está con ese tema. La está sintiendo. Y el otro es el retraso, digamos, somos sector servicio. Sobre el retraso en los aranceles, sobre las tarifas, ¿qué podría suceder? No, me refiero al valor de las cuotas de los aranceles que están retrasados. Yo creo que ahí lo que debería pasar, y hay que ver después cómo cada uno hace su ajuste, de esquema de ajustes, es si el salario real se tiene que recuperar el año que viene. Porque cayó demasiado este año, o sea, tiene una incapacidad de recuperación. Por un lado te va a pegar los costos, pero también te puede ayudar en la recuperación de la tarifa educativa, ¿no? Porque vos, me imagino yo, la verdad es que no lo estudié a profundidad el tema, pero imagino yo que las tarifas educativas van a estar más siguiendo los salarios que... No sé, en la universidad estamos siguiendo la inflación, en general. Entonces le estamos ganando por ahora, pero habrá que ver el año que viene cómo es eso, ¿no? También es cierto que en la medida que los salarios reales, acá no sé cómo hizo cada uno el ajuste, pero en la medida que los salarios reales se vayan ajustando, debería haber más gente volviendo a la escuela privada. En el marco de toda la expectativa que hay, ¿cuál es la línea de dolor tolerable socialmente, primero? Sí, ¿A partir de cuándo, como viene la cosa, con la ayuda del Papa sobre todo, cuál es la línea de dolor tolerable, ¿no? Digo, leyendo los diarios de hoy, por eso me refiero al Papa. Que siempre ayuda bien, ¿no? Y el segundo tema es, si usted fuera asesor en la paritaria docente, no docente, sí, no docente, paritaria, y asesoraría al sector empresarial, ¿cuánto le diría este es el techo? Más de esto entre el último trimestre, no firmen. Y si fuera asesor de la parte paritaria, si fuera gremio, asesor de gremio, ¿cuánto le diría al gremio? No firmen menos de esto. ¿Cuál sería el piso demandante del gremio? Yo no sé, sí, ahí tendría que, no tengo claro cuánto fue la última paritaria y de cuándo fue. ¿Cuándo fue? No, la última se firmó un 3% mensual. Mensual. Muy poco, muy poco. Mira, no sé cómo ganan los sueldos, pero la inflación más o menos esperada para los próximos meses estamos entre 3 y 3,5. Bueno, pero sería un 10% trimestral. Sería razonable, son entre un 3 y un 3,5%. ¿Usted firmaría eso para tanto empleadores como empleados? Sí, siempre y cuando puedas trasladar lo mismo después del lado del consumidor, ¿no? ¿Y en la educación hoy permite ese 10% del último trimestre? Mirá, que no, todo en coro acá. No, estoy tratando de acordarme los números del último mes. Yo creo que habrá que ver, porque además ten en cuenta que estás en el último trimestre, que es un trimestre que no sé si le puede gustar mucho en diciembre, por ejemplo. Pero podría ser. El último mes, la inflación de educación, que incluye también, ojo, la inflación de educación incluye de útiles, todo, librería, fue del 5 o 6% en el Gran Buenos Aires. Hay que ver si banca otro tanto, pero digamos, yo creo que entre 3 y 3,5% estás razonable. Por lo menos es lo que estamos pensando. 10% trimestral. 10% trimestral, sí. Bueno, creo que estamos ya en situación de estar cerrando. Un agradecimiento. Bueno. Muchas gracias, doctor.